Me permito leer parte de su hoja de vida. El licenciado Agustín Carrillo es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Granada, España. Profesor de Educación Secundaria desde 1984. Ha sido catedrático de Educación Secundaria de Matemáticas. Ha impartido cursos de formación para el profesorado. Ha participado en el programa de formación a distancia de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática. Nombrado embajador de GeoGebra por el Instituto Internacional de GeoGebra. Secretario general de la Federación Iberoamericana de Sociedades de Profesores de Matemáticas y secretario general de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Sin más preámbulo, le cedo el espacio al licenciado para que podamos empezar nuestro taller. Con ustedes, el licenciado Agustín Carrillo. Buen día, buenas tardes desde España. Aquí hay una gran diferencia horaria, por lo tanto yo ya estoy en la tarde y ustedes están empezando prácticamente el día. Antes de nada, agradecer un año más la invitación para poder compartir con todos ustedes un ratito en el que puedan trabajar con GeoGebra. Ya es el tercer año en el que me encuentro participando en este congreso. En esta ocasión la idea sería trabajar con estadística y probabilidad. Espero que, como decía el presentador, el moderador, este es el segundo año que el congreso lo tienen que hacer de forma virtual, igual que muchas de las actividades que estamos haciendo en España o que se están haciendo en la mayoría de los países. La situación por la que estamos viviendo, esperemos que poco a poco sea posible ir superándola y que se nos permita encontrarnos, saludarnos cara a cara, darnos un abrazo fuerte y que es lo que realmente todos estamos echando en falta. Voy a compartir la presentación para ir planteando cómo trabajar las opciones que GeoGebra ofrece para realizar actividades con estadística y a partir de ahí que puedan ir preguntando cualquier cuestión que les surja o bien a través del chat o a través de las opciones que levantando la mano para poder preguntar en directo. Bueno, comparto la pantalla. Y ahí está. Ahí aparece como representante del Instituto GeoGebra de Andalucía el cargo que ahora mismo, aparte de los cargos de secretario que han leído, también ejerzo como director de este instituto desde que se creó. Bueno, lo que vamos a ver en estadística y probabilidad es, en principio, la estadística unidimensional, cómo trabajar con distintos conjuntos de datos, estadística bidimensional, y después las opciones que permite trabajar con distribuciones de probabilidad. Cuando usamos GeoGebra para trabajar con estadística, quizás la estadística es la parte que... Voy a mover esto para que no... Bueno. Cuando trabajamos con GeoGebra, con estadística, para hacer cualquier estudio, en principio yo voy a hacer ejemplos con muy pocos datos, aunque nosotros podríamos capturar datos, una gran cantidad de datos, o utilizar las opciones que tiene para simular. Bueno, pues tendríamos dos opciones para trabajar antes de decidir analizar los datos y calcular todos sus parámetros. En este caso yo tengo las calificaciones de un aula, que son uno de los ejemplos típicos que habitualmente hacemos, aunque las posibilidades que nos dan este tipo de programas lo que nos permiten es aumentar el número de datos y, por tanto, trabajar con estudios estadísticos quizás más reales, porque para hacer una media tampoco de una aula o de unas notas de una clase tampoco se necesita mucho. Bueno, pues a la hora de trabajar tenemos dos opciones. Una primera, que sería trabajar con los datos ya agrupados por frecuencia, tal y como aparece en la tabla de la izquierda. Es decir, yo utilizo la hoja de cálculo para en una columna poner los valores que va tomando la variable, que en este caso son las notas de 1 a 10, y en otro caso y los números de alumnos, que serían la frecuencia, el número de alumnos que tienen un 1, que serían 2, el número de alumnos que tienen una puntuación de 2,
que serían 3, y trabajar en este caso con lo que serían los datos agrupados por frecuencia. Pero también podemos trabajar con los datos en bruto. Es decir, aquí estarían las 30 calificaciones y podría trabajar con esos datos. Entonces, los ejemplos están para ir viéndolos. En este caso, yo tengo los datos agrupados por frecuencia. Lo que podría hacer sería marcar los valores de la variable. Sabemos que cuando estamos en las distintas vistas algebraicas, en las distintas vistas que ofrece GeoGebra, las herramientas que aparecen en la barra de herramientas van cambiando. Yo selecciono los valores de la variable, me vendría a las opciones de estadística, diría análisis de una variable, y tengo que decir que son datos agrupados por frecuencia. Entonces, en la rueda que aparece de configuración, desmarco la opción de datos brutos y digo que son datos con frecuencia. Me aparece la segunda columna, marco los datos de la frecuencia y pulso sobre esa mano, que lo que hace es trasladar esos datos a esa segunda columna. Ya tengo en el estudio de análisis de una variable esos datos y por lo tanto ya puedo pedir que los analice. En este caso me aparece la representación gráfica como un diagrama de barras, tendría distintas opciones, un histograma o un diagrama de caja, y también podría pedir a través de este icono, la sumatoria de X que aparece, pedir que me aparezcan los distintos parámetros de esos conjuntos de datos. En este caso, la media, el número de datos, la media, la desviación típica, la suma de las variables, la suma de los cuadrados, el mínimo, los cuartiles, la mediana, todos los valores. También puedo observar que aquí me aparecen, para hacer otro tipo, más o menos las opciones que tendríamos son las mismas que tenemos aquí. Y aquí también tenemos dos iconos que serían, en este, si yo le doy a esa flecha, me permite copiarlo a la vista gráfica, copiarlo al portapapeles o exportarlo como imagen para poder insertar ese gráfico, insertarlo en otra aplicación, como puede ser un material que esté haciendo en un procesador. Y en este caso, en la flecha que aparece a la izquierda, la punta de flecha, lo que me permite es cambiar, si quiero que sean dimensiones automáticas, si quiero ocultar que aparezca la tabla de frecuencias, o si quiero cambiar que no sean automáticas y cambiar los valores. En este caso, serían las opciones que ahí tenemos. Todo esto yo lo puedo agrandar, es decir, de esta forma serían los datos agrupados por frecuencia. Es muy sencillo, es decir, repito el proceso, yo tengo en la hoja de cálculo en una columna los valores de la variable, en otra columna los valores de las frecuencias, marco en primer lugar los valores de la variable, incluido el título que le haya puesto en la primera celda, me vengo a las opciones que me permiten el análisis estadístico, como es una variable unidimensional, marco, ahí me aparecen ya los 10 valores de las notas, voy a la opción de configuración y cambio la opción que me diga datos con frecuencia. Y una vez que ya tengo datos con frecuencia, marco la columna y los datos que corresponden a la frecuencia y vengo a pulsar sobre la mano para que capture y traslade esos datos a esa tabla de valores. Ya solamente tendría que darle a la opción analizar. Y repito que aquí estarían los valores de los datos que hemos estudiado. Aquí volvería otra vez a la tabla y aquí tendría un segundo gráfico, una segunda vista gráfica, para poder tener en una parte un gráfico y en otra parte otro gráfico. Esas serían las opciones cuando los datos están agrupados por frecuencia. Repetimos, sería seleccionar las notas, puedo seleccionar incluido el título o sin incluir el título, irme
irme a los datos con frecuencia, seleccionar los datos con las frecuencias, capturarlos pulsando sobre la mano y ya lo incorpora y a partir de ahí ya pulsar sobre analiza para obtenerlo. Esa sería la forma de obtener y las distintas opciones que me van a dar: mostrar las estadísticas, mostrar el listado de los datos o que aparezca una segunda vista gráfica. Esa sería la opción en los datos agrupados por frecuencia. Esos son los datos que hemos ido obteniendo. Si tenemos datos en bruto, bueno, pues en este caso lo único que hay que hacer es seleccionar todos los datos en bruto y pulsar directamente sobre analiza. Vamos a ver cómo se haría, que prácticamente es igual. Si yo tengo aquí los datos en bruto, voy a intentar borrar esto y eso, para después enseñarlo. Voy a... Bueno, selecciono, en este caso en la hoja de cálculo, todos los datos, las 30 calificaciones, y me vengo a análisis de una variable. Aquí aparecerían todos los datos, uno debajo de otro, en cada fila, y lo único que tengo que pulsar es analizar. Aparece el histograma, como podemos cambiar para que sean 10 valores, y tendríamos, en este caso, yo podría decir el diagrama de barra con los 10 similar al de antes. Aquí igual tendría para mostrar las estadísticas. Aquí me aparecerían todos los datos y lo mismo que antes, la segunda vista gráfica que tendría. Bueno, si tenemos unos datos en bruto, estos datos corresponden al número de alumnos, a la nota que han obtenido cada uno de esos alumnos, y lo que me interesa es volver a la situación de antes. Es decir, a mí lo que me interesa a partir de esos datos en bruto sería tener los datos agrupados por frecuencia. Bueno, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Pues seleccionamos todos los datos. Es decir, esas son las 30 calificaciones de los alumnos de una clase. Da igual que tengamos 30, que tengamos 100, que tengamos lo que sea. Y con eso creamos una lista. En esa lista le vamos a llamar el nombre que queramos. En este caso le podemos decir, estas son las notas que han obtenido esos alumnos. Le doy a crear y aparecerá en la vista gráfica, en la vista algebraica, pues las calificaciones. En este caso podemos observar que es 4, 4, 5, 5, 8, van por fila. Bueno, aquí, si lo que queremos es obtener la lista como de las dos columnas, por un lado las variables y por otro lado la frecuencia, bueno, pues sabemos que las notas son de 1 a 10. Las notas eran de 1 a 10. Bueno, pues yo puedo decir secuencia 10 y el comando secuencia me daría una nueva lista que lleva y le podemos cambiar el nombre y llamarle punto. Es decir, son las notas que teníamos aquí. Ahí también. Del 1 al 10. Y ahora, si lo que queremos es que el programa nos contabilice o nos devuelva la frecuencia, yo puedo tener otra nueva lista, puedo crear una nueva lista que sea alumnos, igual, y aquí escribo frecuencia y vemos que nos aparece frecuencia de una lista de datos en bruto. Entonces yo puedo decir frecuencia, ¿dónde está la lista con los datos en bruto? Pues la lista con los datos en bruto se llama nota. Pues aquí escribo y entonces obtengo que con la puntuación de 1 hay 2, con la calificación de 2 puntos hay 3 alumnos y con la calificación de 3 hay 2. Si ya tengo los datos de la variable, los valores de la variable, que es la lista que se denomina puntos, y los valores de la frecuencia en la lista que se llama alumnos, pues yo podría escribir aquí que me represente
mediante el comando barra, que me diga dónde están los valores de las frecuencias, son puntos, y la lista de frecuencias son alumnos. Y ahí obtendríamos la representación de otra forma de ese gráfico. Ahí está. Aparece un valor 30 y es que sería el número de datos que tenemos. 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contando hasta 30. De esa forma tendríamos otra manera de representar los datos. Ya sería datos agrupados por frecuencia o datos en bruto. Tenemos las opciones para que nos devuelva los valores y los parámetros. Digamos, los gráficos, ajustamos el gráfico, tenemos los valores y es lo que acabamos de hacer, ¿no? Si tenemos los datos en bruto, usamos la opción en la herramienta crear una lista. Con esa lista tendríamos una lista con todos esos 30 valores. Utilizamos el comando frecuencia para obtener la lista aplicada sobre la lista de esos en bruto y nos va a dar las frecuencias. Ya tenemos esas dos listas y ya podríamos trabajar con esas dos listas para representarlo. También se podría haber hecho directamente cuando tenemos los datos agrupados por frecuencias, pero no tiene mucho sentido puesto que ya lo tendríamos, nos lo da directamente el programa. Y con el comando barra podríamos obtener la representación de forma similar. Cuando hemos pulsado sobre el icono en el que nos daba los valores del número de datos, la media, los cuartiles, la desviación típica, bueno, pues todo eso se puede hacer también directamente utilizando comandos. Es decir, yo puedo aplicar mediana a una lista de datos en bruto y igual que hemos obtenido las frecuencias me va a devolver la mediana. La moda que podemos observar que no aparecía aquí, es decir, aquí si yo hago, vamos a decirle que no lo, porque nos viene bien no eliminarlo, si yo le doy aquí y le digo que lo analice y pulso para que me dé los parámetros, aquí no aparece la moda. Sin embargo, si yo escribo moda y la lista de los datos en bruto era las notas, tendré que la moda, lo podemos ver aquí, es 6. Y lo mismo yo podría pedir mediana de nota, que es 5. Son los valores que van apareciendo aquí. ¿Por qué la mediana aparece como un valor y la moda aparece como una lista? Porque sabemos que puede haber datos en los que la moda no sea única, que haya más de una moda. Y, sin embargo, la mediana sí es un valor único. Bueno, pues todos esos comandos, es decir, mediana, moda, media, varianza, desviación típica, la lista, los cuartiles, percentil, todo eso se puede aplicar sobre datos en bruto. Y, salvo la moda, también se pueden aplicar directamente a una tabla en la que tengamos por un lado la lista de datos y por otro lado la lista de frecuencias. Es decir, todo excepto la moda. La moda tiene que ser a un conjunto de datos que sea en bruto. Esas son las representaciones que se pueden obtener, un histograma, un diagrama de barra, un diagrama de caja o de bigote, un diagrama de puntos, es decir, distintos diagramas. Bueno. Ahí tendríamos, cuando se trabaja con clases, podríamos hacer lo mismo, trabajar con los datos en bruto, seleccionamos los datos en bruto y decimos creamos esas clases, decir, bueno, pues con la lista de datos en bruto decimos cuántas clases queremos crear y nos va a crear una segunda lista en la que ya aparece la marca de clase de esas, en este caso son 6 las que yo he creado. Bueno, pues eso sería como trabajar, y lo mismo, en este caso podríamos crear una tabla de frecuencia, nos va a aparecer los intervalos de las clases que hemos creado, lo ha contado, y tendríamos
de la forma de trabajar cuando es una variable que tenemos que agrupar por intervalo. Podríamos dibujar otro gráfico, el histograma, para estos datos agrupados por intervalo, el polígono de frecuencia, y son todos los comandos que disponemos para trabajar. Pueden ser la frecuencia o la frecuencia, en este caso la frecuencia acumulada. Y como tenemos una hoja de cálculo, no merece la pena entretenernos en estas opciones. Si yo tengo una hoja de cálculo, bueno, pues puedo tener en la primera columna, igual que si hemos trabajado con otra hoja de cálculo como Excel, en las primeras columnas puedo tener los valores de la variable. En la segunda columna puedo tener los valores de la frecuencia. Aquí puedo añadir que me sume todos esos valores y me dará el número de datos, que sería 30. Y después puedo utilizar nuevas columnas para ir haciendo, bueno, si quiero obtener la media, sé que es la suma de los productos de la variable por la frecuencia dividido entre el número de datos. Bueno, pues aquí puedo decir, voy a poner una fórmula que sea, que multiplique el 1 por 2. 2 y repetirla hacia abajo para que vaya haciendo la construcción de la tabla. Y a partir de ahí, si yo hago la suma también y tendría que la media sería 152 entre 30. Diría, esta celda dividiría entre el valor de esa otra. Y si yo pongo aquí GeoGebra y le digo que me abra la vista de hoja de cálculo y aquí pongo aquí voy a poner los valores de la X, aquí voy a poner los valores de la frecuencia y aquí voy a poner la X por la F. Entonces, si yo tengo aquí 1, aquí 2, pues como van de uno en uno, como ya sabemos que podemos hacer en una hoja de cálculo, yo podría arrastrar y repetiría, si de aquí de 1 al 2 le suma 1, pues repetiría esa fórmula. Aquí si tengo 3, 5, 3, 2, 5, 3, 4, 1, 2. Aquí puedo decir que en esta casilla que ponga la suma desde desde B2, 2 puntos, si lo hago bien, a B. Y aquí puedo decir que lo que tiene que hacer es A2 por B2. Y si arrastro, debería de repetir. Y esta, lo mismo, si la arrastro, haría eso. Y ya lo único que tendría que hacer, si lo que quiero es calcular la media, sería la media, pues sería igual al valor de C12, que es como lo hacemos habitualmente en clase, entre B12. Y que sería utilizar la hoja de cálculo para repetir lo que se haría para obtener estas expresiones que nos dan la media, la desviación típica y utilizando la hoja de cálculo como tal. Bueno, pues aquí aparece un ejemplo que yo pediría que lo intentarais hacer. Es decir, el número de faltas de ortografía que ha cometido un grupo de estudiantes en un texto ha sido ese. Construye los datos están en bruto, por lo tanto necesitamos la tabla de frecuencia absolutos, representar los datos y obtener los distintos parámetros. Son pocos datos, el que quiera los puede hacer con todos, el que no, que lo haga solo con una fila, con 2 filas, o sea. Yo os dejo 2, 3, 5 minutos para que podáis abrir GeoGebra y hacerlo. Bueno, hay una cosa que me he olvidado de comentar,
porque yo estoy utilizando la versión 5 clásica de GeoGebra. Si nosotros utilizáramos la versión 6, vamos a borrar esto. Si nosotros utilizáramos la versión 6 clásica de GeoGebra, cuando tenemos los datos agrupados por frecuencia, es decir, si yo ya tengo los datos agrupados por frecuencia, si yo los selecciono, en este caso los selecciono, al pedir el análisis de una variable, el programa, la versión 6 ya interpreta que la primera columna son los valores de la variable y la segunda columna son las frecuencias. Si nosotros hiciéramos esto aquí, con esta versión, con la versión 5, y seleccionamos el análisis de una variable, entendería que estos son datos en bruto. Y por lo tanto entendería que el valor de la variable es 1, valor de la variable 2, valor 3, valor 2, serían datos en bruto. Mientras que la versión 6, ya cuando se trabaja con dos columnas, reconoce que son valor de la variable y frecuencia. Bueno, pues ahí tenéis el ejemplo y 5 minutos por lo menos para poder preguntar dudas sobre la práctica. Yo me callo y dejo que lo intentéis y que podáis preguntar dudas. No me aparece el chat ahora. Si tienen alguna duda, podrían levantar la mano en el chat y se les activará el micrófono. Sí, Horacio Orzán ha levantado la mano. Horacio Orzán levantó la mano. Hola Agustín, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día. Gracias, muy bien, igualmente. Vale, venga, sí, te he visto, saludos de acá de Lima, Perú, te hemos visto varias veces por acá, y venga, que ha sido una ponencia excelente. Yo quería preguntarte, mi estimado Agustín, lo siguiente, ¿cuál de las versiones recomendarías tú para nuestros estudiantes? La versión 5, que es prácticamente una más cercana que la pueden descargar y toda la situación, y los chicos pueden practicar, o la versión que está online, que es la versión 6, que de alguna manera también tiene otras características más avanzadas como las que he mencionado, para poder dar la charla a los chicos, sobre todo para el uso de Google Classroom, o sea, dentro de lo que es el GeoGebra. ¿Qué opinas al respecto, mi estimado Agustín? Te escucho. Gracias, muy amable. Gracias. Vamos a ver, la versión, decidir sobre una versión o sobre otra es con la que cada uno esté más a gusto. Es decir, yo sigo usando la versión 5 porque es la que se parece más a las versiones 4, 3, 2, desde el principio que yo empecé a trabajar con GeoGebra. Es verdad que la versión 6 es la que más se acerca a lo que hay en los celulares, a lo que hay en las tablets. Pero no hay grandes diferencias. Es decir, todo lo que se aprende en la versión 5 sirve para la versión 6 y al contrario. Por lo tanto, es donde cada uno se sienta más a gusto. Aquí lo único, la diferencia es la que yo he comentado antes, que cuando son datos por columna ya interpreta y ahorramos un paso de decir estos son los valores de la variable y estos son los valores de la frecuencia. Por lo tanto, yo recomiendo que cada uno trabaje con lo que se sienta más a gusto. Yo, como decía, sigo manejando la 5 porque es la que más se parece a lo que he venido utilizando en todos estos años y, por tanto, salvo que tenga necesidad de utilizar la 6, mantengo la 5. Que luego hay cosas que se hacen mejor en la 5 que en la 6. Es decir, cuando se crea por ejemplo, yo creo en la 5 una variable y pongo a igual a 0, toma el valor 0. Si lo hago en la 6, automáticamente esa variable a la convierte en un deslizador y le da los valores menos 5 a 5. Y a lo mejor yo no quiero que sean menos 5 a 5, quiero que sean de 0 a 20 y tengo que modificarlo. Por lo tanto, repito, la que cada uno se sienta más a gusto. Bueno, si yo tengo estos datos, espero que funcione. Los tengo en una hoja de un procesador, o lo tengo como yo están aquí en una presentación. Yo los puedo marcar y copiar. Y si ahora me vengo a GeoGebra y le digo archivo nuevo, le digo que no guarde, y me vengo aquí,
y le digo pega, los tengo los datos. Con lo cual, esto es yo voy más rápido que vosotros en este caso, porque los tenía escritos. Vosotros tendríais que haberlo escrito. Bueno, pues ya tendríamos, es decir, de esta forma yo tengo, repito, datos en un procesador, una tabla de valores, tengo, como en este caso, una presentación, una diapositiva de la presentación, marco en la parte, como son textos, ahora si es una imagen no, evidentemente, pero si es texto, los marco todos, copio, me voy a la hoja de cálculo, abro, me voy a GeoGebra, abro la hoja de cálculo, la vista de hoja de cálculo, me sitúo en la primera casilla y los pego. Entonces, aquí hacemos como antes. Yo puedo decir que estos son datos en bruto, por lo tanto, le puedo decir que lo analice. Y ahí los tendría. Aquí estaría, y si pulso, bueno, aquí van de 0 a, puedo decirle que es un diagrama de barra, ahí tendría los que hay de 0, de 1, de 2, de 3. Si le doy aquí, tendría los valores del número de datos. Bueno, como lo que me pedía era, según tengo yo aquí, era que construya una tabla de frecuencia absoluta para los datos anteriores, lo que tendríamos que hacer sería irnos, marcar todos los datos, ahí los tenemos todos, venir aquí, crear una lista, la lista le vamos a llamar, estos son faltas, y le pulso el botón crear, ya tendría las faltas creadas, y si ahora quiero las frecuencias, pues lo único que tendría que escribir es la frecuencia de esa lista que se llama falta. Y ahí tendría la frecuencia. Ya tengo la lista. Tengo la lista de las frecuencias. Ya tendría la tabla de frecuencia absoluta. Puedo representar los datos que ya los he representado y puedo obtener la medida de centralización y de dispersión, o bien a través de las opciones que me da la representación de esos valores. Pues los tengo aquí. Disculpe, licenciado. Sí. Nuestro participante Hugo Pérez Benítez tiene levantada la mano para hacer una pregunta. Venga, a ver, ¿cuál es la pregunta? Sí, profesor, buenos días. Buenos días. Antes de todo, felicitarlo porque la disertación de su trabajo es excelente, ¿no? Pero sí me saltan algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿solamente trabaja con diagramas de frecuencias o diagramas lineales? También es posible trabajar de pronto diagramas de pasteles. También dentro de esa pregunta también me cabe la duda de si es posible de que esto también se lo pueda graficar en la vista de 3D de GeoGebra. Y en realidad tengo muchas dudas porque me parece muy interesante lo de estadística y hasta dónde es el alcance de la estadística que se puede trabajar en GeoGebra. Se podrá trabajar de pronto frecuencias distribuciones de probabilidades, Sí, chi cuadrado, esas cosas. Lo veremos al final. Sí, pero vamos a ver. Aquí, si yo represento los datos, las opciones que me da solo son esas. Histograma, diagrama de barra, diagrama de caja, diagrama de puntos, tallo y un gráfico QQ de los cuartiles. No tienen más opciones. GeoGebra es la parte quizás que menos se pueden hacer lo básico de GeoGebra, es decir, estudiar una variable unidimensional, estudiar una variable bidimensional, pero aquí no hay opción a pasarlo a 3D. Ni en esta versión, ni ahora mismo en la versión 5 te permite hacer un gráfico de sectores, un gráfico de tarta. En la versión 6 parece que iban a incorporarlo en alguna de las opciones, en alguna de las versiones que vayan a hacer de la versión 6, van a incorporar un gráfico de sectores, pero de sectores en el plano, tampoco en 3D. Por lo tanto, por ahora nos tenemos que conformar con lo que hay y esperar que poco a poco, como ha ocurrido con el cálculo simbólico, como ha ocurrido con el 3D,
como también ocurrió con la hoja de cálculo, que poco a poco se vayan incorporando más opciones a la parte de estadística. Pero ahora mismo eso es lo que tenemos. Esas son las opciones con las que nos tenemos que conformar y con las que tenemos que trabajar. Que para niveles educativos, entiendo que similares a los que hay en España, de lo que sería educación secundaria hasta 16 años o bachillerato, que en España son 16, 18, hay más que suficiente. ¿Por qué? Porque ahora después veremos cómo trabajar con variables bidimensionales, cómo trabajar con las opciones que aquí aparecen en lo que sería la calculadora de probabilidad, que permite trabajar. ¿Podemos seguir? Bueno. Como decía, podemos trabajar con una gran cantidad de datos, ¿no? En este caso, si utilizamos el comando aleatorio entre, podemos hacer una simulación del dado. Yo podría hacer lo siguiente, ¿no? Es decir, vamos a abrir un GeoGebra nuevo. Ven. Vamos a cerrar la vista. Nos vamos a quedar así. Yo puedo decir, bueno, pues puedo crear un deslizador que sea entero, que vaya, aquí ponía en lo que yo planteaba, un dado que se lance el dado tantas veces como indique el valor establecido en un deslizador entero, cuyo valor mínimo sea 50. Bueno, pues, yo voy a poner un deslizador que empiece en 50 y que termine, vamos a ponerlo en 200. Ahí. ¿Vale? Eso. Y entonces, con ese deslizador, que va a ir hasta 200, yo voy a simular el lanzamiento de un dado. Y voy a crear una lista que se va a llamar puntos con el comando secuencia, que es un comando que tiene muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque siempre que haya un proceso repetitivo podemos trabajar con ese comando. Como quiero generar un número aleatorio, utilizo aleatorio entre, y como es un dado, puedo decir que el valor mínimo es 1, el valor máximo es 6. ¿Y cuántos lanzamientos? Pues va a ir un contador que va a ir desde el valor que tenga, el mínimo va a ser 50, hasta el valor que tenga en ese momento el deslizador. N. Es decir, vemos que cuando el deslizador está en 50, va de 50 a 50, tira una sola vez. Pero cuando lo llevamos a 200, aquí tendríamos una lista con todas las puntuaciones. Y ahora, como hemos hecho antes, podemos tener que nos dé la frecuencia de esa lista. Y ahora podríamos representarlo en un diagrama de barra. Bueno, antes de representar en un diagrama de barra, tengo que decir cuáles son los puntos posibles, los valores que toma la variable. Pues sería secuencia 6, porque esos son los valores que toma la variable, del 1 al 6. Y ahora ya digo, bueno, represento en un diagrama de barra, ¿cuáles son los valores de la variable? La lista L2. ¿Cuáles son las frecuencias? La lista L. Y como esto se sale de la pantalla, de la ventana, pues lo puedo utilizar las opciones de zoom y ahí tendría, y vemos que si voy pulsando control R, automáticamente van cambiando todas las listas y se va recalculando. Pero bueno, vamos a decir que no quiero 200 lanzamientos, sino que quiero más. Bueno, pues la misma construcción, yo me voy a propiedades del deslizador y le puedo cambiar que en lugar de 200, que sea 400. No quiero subirle mucho porque hay muchas cosas abiertas y puede que el computador también falle. Entonces, vemos que me permite hacer la simulación de un dado y ver que cuando el número de lanzamientos
va aumentando las probabilidades, es decir, el número de lanzamientos se va igualando. Y lo normal sería que si lo pusiéramos en muchos lanzamientos, se igualaría. Con esto podemos simular el lanzamiento de un dado, podemos simular el lanzamiento de una moneda, podríamos simular muchas más cosas. Y es más, como sabemos que tenemos una opción que nos permite insertar una imagen, hay muchos, podemos encontrar en los recursos de la web muchas aplicaciones, muchos ejemplos, en los que a la vez que se va lanzando el dado, va apareciendo aquí una imagen que se puede insertar la imagen de un dado para que en cada momento vaya haciendo. ¿Qué hemos hecho? Hemos creado un deslizador que marca el número de lanzamientos. Hemos creado una lista con el comando aleatorio entre, que sería secuencia que lance el dado para que genere un número entre 1 y 6, tantas veces desde 50 hasta el número que marque aquí. Sería va a tomar el 50, 51, porque dijimos que este era el mínimo. El mínimo era 50. Esa lista es la lista de las puntuaciones. Utilizamos la opción de frecuencia, el comando frecuencia, para agruparlo. Y esto nos dice que han salido 21 veces el 1, 16 veces el 2, 25 veces el 3. Y esta otra, pues como necesitamos para poder representarlo, la lista que tiene los valores de la variable, y en este caso los valores de la variable van de 1 en 1, pues utilizamos el comando secuencia, que cuando yo al comando secuencia le pongo un número, me genera la lista desde el 1 hasta ese número. Y ya está. No hay más. Es decir, y ya podríamos trabajar con esos datos, calcular, si yo tengo aquí, puedo decir cuál es la moda de los puntos, porque la moda, recordad que se trabajaba sobre los datos en bruto. Bueno, pues la moda en este caso es 3. Vemos que en algún momento, si voy recalculando aquí, la moda es 1, 2 y 5. ¿Por qué? Porque en el 1 han salido 23, en el 2 han salido 23 y en el 5 han salido también 23. Puedo decirle lo mismo. ¿Cuál es la media de los puntos? Yo tendría 3,4. ¿O cuál es la mediana de los puntos? Y utilizo que sería 3. Lo tenemos todo, o bien desde la vista algebraica utilizando listas, o aprovechando las opciones que nos daba la hoja de cálculo. Bueno, creo que un ejemplo similar. Y vamos a pasar a, si no hay ninguna, bueno, antes de pasar a estadística bidimensional, si hay alguna pregunta, es el momento de levantar la mano. Voy a mirar en el chat. No me aparece. Bueno. Ahora más una pregunta, sí. Licenciado. Su pregunta es, ¿se puede generar una tabla de estadística en GeoGebra móvil? Sí, igual. Si los comandos de GeoGebra móvil son los mismos que los de GeoGebra del computador. Muchísimas gracias. Es decir, es utilizar este mismo ejemplo que yo he hecho aquí, crear el deslizador que te va diciendo cuántas veces, incluso para que no haya, podríamos hacerlo de la siguiente forma, para que no sea un mínimo de 50, ¿no? Es decir, yo le doy aquí propiedades y para no complicarlo digo, bueno, que el lanzamiento vaya desde un lanzamiento hasta 400. ¿Vale? Entonces, esta lista tendría que cambiarlo para que aquí empiece en 1 hasta lo que marque la n. Entonces, ahí tendríamos todo igual. Y esos mismos comandos, este de secuencia, este de frecuencia, este de secuencia también y este de barra, están también disponibles en la versión del celular, del móvil y lo mismo en una tabla. Es decir, aquí lo que vemos es que a medida que van aumentando, pues podemos trabajar con los alumnos para que vean que los valores se van estabilizando, ¿no? El número de lanzamientos, si yo le pusiera aquí 1000, pues conseguiría que más o menos se acercaran uno a otro. Es como se trabajaría con una variable bidimensional.
En este caso yo tengo un ejemplo de que se han estudiado varios autos, varios carros y el consumo en litros cada 100 kilómetros de 6 modelos distintos de coches, ¿no? De autos. Y esa sería la tabla que tenemos, es decir, la potencia y el consumo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues llevar esa tabla a la hoja de cálculo. Podemos copiar y pegar o podemos directamente escribir los valores. A partir de ahí se puede representar la nube de puntos. En este caso seleccionaríamos que lo que estamos trabajando es con dos variables, porque una es el consumo y otra es la potencia, y tendríamos la representación. Vamos a verlo. Ese no está. Debería estar. Aquí está. Igual que antes, yo tengo potencia y consumo, marco las dos columnas, en este caso esta sería la variable X, esta sería la variable Y, y me vengo a análisis de regresión de dos variables. Pulso, me aparecen las dos columnas con los datos y le doy a la opción de analizar. Ahí tendría la representación de la nube de puntos. Es decir, podríamos... Eso serían las dos posibilidades que tenemos de un diagrama de dispersión o un diagrama residual. En este caso, con ese diagrama de dispersión. ¿Qué podemos hacer? Pues una vez que tenemos representada la nube de puntos, podemos obtener todos los parámetros estadísticos, igual que en la opción anterior. Bueno, pues aquí tenemos la misma opción, el sumatorio de X, que nos da la media de X, la media de Y, las desviaciones típicas, el coeficiente de determinación, todos los valores. En este caso, ahí tendríamos los datos que podemos decir, bueno, vamos a ver si si descartamos este valor. Vemos qué pasaría si vamos descartando algún valor cuando se haga alguna regresión, ¿no? Y en este caso, cuando se vaya a hacer regresiones, pues esto nos permitirá cambiar la X por la Y para hacer una regresión de la Y sobre la X. En este caso, nos da las opciones de marcar o desmarcar algunos de los valores porque puede haber algunos valores que no sean adecuados, entonces se rechazarían en un estudio estadístico, ¿no? Aquí tendríamos. Y la mano, como siempre, lo que nos da es los datos que hemos pasado. Es muy simple, muy sencillo y con posibilidades, ¿no? Y si queremos hacer una regresión, dice, a partir de los datos anteriores, ¿cuál será el consumo de un automóvil cuya potencia es 95 kilovatios? Era kilovatios, ¿no? Bueno, pues si yo digo, yo quiero hacer una regresión, estas son las regresiones que tengo, lineal, logarítmica, polinómica, potencial, exponencial, todas las que posibles, ¿no? Y bueno, si yo quiero hacer una regresión lineal, ahí me aparece la recta de regresión lineal. Y si yo quiero obtener, hemos dicho, 95, ¿no? Pues yo escribiría el valor de la X95, me daría un consumo de 9,972 litros a los 100 kilómetros. En esa forma, si quisiera hacer otro tipo de regresión, de grado 2 o de grado... Aquí de grado 6 no, porque me faltan datos. De grado 3, vemos que me saldría otro valor. Es decir, que tenemos para opciones suficientes como para trabajar tanto la estadística bidimensional como la estadística de una sola variable. Disculpe, licenciado, Horacio Orsán tiene la mano levantada. Sí. Dígame. Ok, hola Agustín, ¿cómo estás nuevamente? Parece que nadie quiere hablar, hermano, así que, bueno, te preguntaré, pues yo. No hay nada que hacer, bravo. Saludos para toda la gente de Honduras y Alcomea. Oye, Agustín, una consulta. ¿Qué diferencia encuentras entre la calculadora gráfica que se utiliza en IB, en bachillerato, con este de GeoGebra, por ejemplo? ¿Es más sofisticado?
de repente más cercano, más amigable a la calculadora? ¿Cómo lo ves tú, mi hermano? Cuéntanos aquí un poquito, aquí al COME Agustín Carrillo. Gracias. Gracias. Vamos a ver. Si trabajamos con una calculadora gráfica, la potencia de una calculadora gráfica en el apartado correspondiente a estadística y probabilidad es bastante mayor de lo que ahora mismo puede ofrecer GeoGebra. ¿Qué es lo que ocurre? Que GeoGebra, pues la vistosidad que tiene GeoGebra, la forma de trabajar con GeoGebra da más posibilidades porque es todo más intuitivo, se manipula más fácil los datos, pero no se puede negar que una calculadora gráfica tiene mucha más, la parte de estadística tiene más potencia porque tiene más opciones que ahora mismo contempla GeoGebra. Si lo hacemos en el conjunto, una calculadora gráfica puede que tenga un programa de geometría, pero el programa de geometría no ofrece las posibilidades que ofrece GeoGebra. Si la calculadora es solo gráfica y no es de cálculo simbólico, las opciones de cálculo simbólico que tiene GeoGebra, pues no la va a tener la calculadora gráfica. Es decir, si miramos solo la estadística, pues tendríamos que, la realidad es que la calculadora gráfica ofrece más posibilidades. Si lo miramos en conjunto, GeoGebra, el que se pueda manipular, el que se pueda visualizar, el que se pueda solamente arrastrando y cambiando objetos, pues hace que las posibilidades sean mayores. Si queremos trabajar en 3D, la pantalla de una calculadora gráfica, por más que a mí me gusten las calculadoras y lleve trabajando mucho tiempo también con las calculadoras, la pantalla que ofrece una calculadora para representar y visualizar objetos en 3D no es lo mismo que la que tenemos en un computador. Es decir, que si lo miramos en conjunto todo, si miramos aplicación por aplicación, en una evidentemente GeoGebra estará por delante y en otra, como es la estadística, la calculadora, porque es una parte muy fuerte de la calculadora, ¿no? Igual que la hoja de cálculos. Pero en conjunto hay que pensar también en cada momento lo que se necesita en el aula y lo que vamos a usar y si tenemos suficiente con lo que nosotros vamos a tener para trabajar. Es decir, si con GeoGebra tenemos suficiente o tenemos que recurrir a la calculadora. ¿Vale? Bueno, pues repito que en un estudio estadístico de dos variables, lo único que hay que hacer es seleccionar la opción, la herramienta análisis seleccionar previamente los datos de las dos variables. En la primera columna estarán los de la variable X, en la segunda columna los de la variable Y. Seleccionamos, una vez seleccionados esos datos, marcamos la herramienta análisis de regresión de dos variables. Aparecerá la nube de puntos y si lo que queremos hacer es ver los parámetros estadísticos, basta pulsar sobre ese sumatorio de X. Si queremos los datos y descartando algunos sobre el icono que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y si queremos hacer una regresión, lo que tendremos que abrir qué modelo de regresión queremos para trabajar, si queremos dar un valor para la X, para obtener el correspondiente valor de la Y. Y si es al revés, es decir, si buscamos un coche que queremos que el consumo sea de 8 litros, pues tendríamos que cambiar aquí, en la opción de cambiar la X por la Y, y aquí diríamos 8, y esa sería la potencia que tendría que tener el automóvil, el auto. Y que con esto cambiaríamos lo que es la X por la Y a la hora de hacer la regresión. Tampoco es muy complicado. Cuando se puede trabajar con puntos, es decir, que en una columna estén los valores de la variable, en otro los valores de una variable y en otro de la segunda variable y a partir de ahí crear una lista de puntos. Bueno, pues eso lo podríamos hacer. Sería otra forma de trabajar con GeoGebra. ¿Por qué? Porque tenemos lo mismo que teníamos una herramienta para crear puntos. Es decir, si yo borro aquí, y borro todo, yo puedo decir, marcar
los valores de la variable A en este caso y los valores de la variable B, y venir aquí y decir, bueno, que me cree una lista. Antes creábamos listas porque era una sola variable y ahora creamos una lista de puntos. Y esa lista ya tendríamos, y ahí tendríamos la representación de esos conjuntos de puntos. Lo mismo que hemos hecho antes con análisis de regresión de dos variables. Tendríamos otra forma de hacerlo. Y si los datos los tenemos en una lista, igual que antes podíamos trabajar con los datos en bruto, tenemos comandos para obtener, en este caso, el coeficiente de correlación, la covarianza, las desviaciones de cada una de las variables o las medias. Sin más que aplicar a esa, yo puedo decir, bueno, ¿cuál es la media? Media, tiene que aparecer por aquí, media X de la lista L1. Me da el valor 26,8. Es decir que, igual que tendríamos para trabajar, podemos trabajar directamente. Sabemos que si yo he utilizado esta herramienta y he analizado aquí, a ver si me deja, aquí tengo no lo ha tomado. Aquí tendría los datos, también los puedo obtener si quiero trabajar con listas utilizando los comandos que GeoGebra ofrece. También puedo utilizar para trabajar. Bueno, pues os dejo, igual que antes, 4 o 5 minutos para hacer y ver qué errores se pueden cometer o por si alguien al hacer este ejemplo tiene alguna dificultad que pueda preguntar. Horacio Orsán tiene la mano levantada para darle participación. Sí, adelante. Ok, gracias muchachos del COMEDE. Agustín, parece que está fuerte la situación, ¿ah? A ver, te digo yo, cosas de física, por ejemplo, como eso de los MRV, los MRU, lo de caída libre, parábola, en tablas, que también a veces se pone, o los ensayos error, cuando se hacen los errores en física, también se puede poner aquí en GeoGebra, ¿no? Es interesante sobre todo ello. Ahora, ¿hasta qué punto yo puedo maximizar o minimizar los dígitos? Por ejemplo, en el IB, como tú sabes, como loco, están con las cifras significativas, ¿no? Como loco, están ahí 3 cifras significativas, pero en algunos casos se utiliza ya hasta 4 cifras, 4 decimales para hacerlo más exacto. Si hablamos, por ejemplo, de métodos numéricos, ¿no? Un curso más fuerte ya de universidad. En tal sentido, te pregunto, ¿qué tanto puede influenciar otros cursos como física, como métodos numéricos, el GeoGebra, y si se puede utilizar de manera estándar o global para poder hacer el uso de este software matemático que, claro, obviamente es tremendo? Agustín, te escucho más bien. Gracias, un abrazo grande. Y cuando vienes por Lima, compadre, te estamos esperando. A ver cuándo nos dejan viajar. He estado unas cuantas veces y me gustaría repetir volver a viajar. Vamos a ver, en cuanto al número de cifras, aquí aparece GeoGebra por defecto en los cálculos, tanto en la vista gráfica, aparece con 2, y en la vista algebraica con 2 decimales de redondeo, ¿no? Con 2 decimales. Podemos, si abrimos las opciones, tenemos redondeo y ahí podemos llegar hasta 15. Si yo aquí pusiera 5 cifras, vemos que han aumentado, ¿no? Es decir, si yo aquí pongo redondeo 10 cifras, ahí me aparecen 10 cifras decimales en la misma. Lo puedo hacer en cualquier momento, es decir, no lo tengo que hacer con antelación, sino directamente me va adaptando a 0 cifras. Pues ahí tendría redondeo de 2 cifras, que es lo que tenía por defecto. En algunos valores incluso los da con más, porque en estadística estará programado de esa forma. Esa es. Sobre lo que tú te referías de caída libre, eso realmente requiere la representación de una función.
Y la representación de una función en GeoGebra no es ni más ni menos que escribir la ley de formación en la línea de entrada y automáticamente aparece en la vista gráfica. Y luego puedes determinar cualquier parámetro, cualquier valor de esa función, es decir, si tiene extremos, si tiene punto de inflexión, dónde corta los ejes, cuáles son las raíces, y lo puede hacer de forma aproximada utilizando la vista algebraica y la vista gráfica, o lo puede hacer de forma exacta utilizando la vista de cálculo simbólico. ¿Por qué? Porque además, si tenemos que calcular, por ejemplo, trabajar con velocidades, bueno, pues podemos calcular derivadas. Si tenemos que trabajar con aceleraciones, tenemos la opción de la segunda derivada, es decir, que las posibilidades son enormes. Pero bueno, si nos vamos a centrar, vamos a seguir centrados en estadística. Disculpe, licenciado. Sí. Hugo Pérez Benítez tiene una consulta y luego Alejandro Daniel Nieto. Venga, adelante. Profesor, sí, vuelvo y repito, muy interesante la disertación que usted está dando de este recurso matemático. Mi pregunta es la siguiente, me parece bastante interesante el que los estudiantes puedan comparar los diferentes modelos de regresión. ¿Habrá algún comando para poder superponer las diferentes gráficas para que ellos puedan observar el mejor ajuste en los modelos de regresión? En principio, aquí, si estás trabajando con el comando, con la parte que te da esta opción, que es análisis de regresión de dos variables, analiza, en el momento que tú elijas uno, aparece, y en el momento que utilice otro, desaparece el anterior. Aquí, si nosotros tenemos una lista y yo pongo polinomio, vamos a ver, creo que tenía algo hecho por aquí. Vamos a volver aquí. Abrirlo, es decir, generando la lista de puntos que corresponde cada punto al valor de la primera variable y al valor de la segunda. ¿Dónde lo tenía? Tenía hecho en algún sitio, aquí. Creo que estaba aquí. En este caso, aquí aparece la recta de regresión. Vemos que lo que he utilizado es el comando ajuste lineal, ¿vale? Entonces, si yo utilizo en la línea de entrada ajuste, vemos que tengo el ajuste exponencial, el ajuste lineal, el ajuste logarítmico, y aquí, como lista de puntos, tengo que escribirlo como una lista. No sé si lo tomará, si directamente puedo escribir lista 1 y lo tomo. Ahí tendríamos la función logarítmica, el ajuste lineal y el ajuste logarítmico. Si quiero otro tipo de ajuste, pues busco, no sé si se está viendo, voy a ponerlo un poco más grande el tamaño de la letra. Ahí. Y yo he creado los puntos de otra forma, es decir, he seleccionado esto y me he ido a la opción de lista de puntos. Esa lista de puntos los representa y ya puedo trabajar no como antes, directamente desde aquí, desde los comandos de esta forma, desde esta herramienta análisis de regresión, puesto que eso solamente me permitía un modelo de regresión y cuando cree otro se pierde, sino en este caso yo puedo decir ajuste y en el momento que empiezo a escribir ajuste me aparecen todos los tipos de ajuste. Yo puedo decir ajuste potencia y digo que lo vamos a ajustar en la lista 1. Y aparece en rojo. Ahí tendríamos.
Y vemos Disculpe. que incluso las posibilidades que da GeoGebra es que decir, bueno, ¿y si movemos alguno de los puntos a ver cuál se acerca? Es decir, que directamente yo puedo trabajar y hacer variar los puntos y en cualquier momento decir, bueno, pues volver a su posición habitual. Es decir, si trabajamos con las opciones que da directamente la estadística a través de esa herramienta análisis de regresión de dos variables, ahí si selecciono un tipo de regresión, cuando selecciono otro, elimina el anterior o desaparece el anterior. Mientras que si lo que hago es tener los datos de las dos variables en la hoja de cálculo, seleccionarlos, crear la lista de puntos, crear una lista de puntos y trabajar sobre esa lista de puntos, ahí sí puedo representar los puntos y puedo representar los distintos ajustes que me aparecen como comando. Y ya, de esa forma. Y es más, sobre los datos, cuando yo creo los puntos, si yo digo crear la lista de puntos, vemos que aquí aparece objetos dependientes o objetos libres. Objetos dependientes quiere decir que luego los podré mover y si cambio alguno va a cambiar la lista y van a cambiar los valores de la hoja de cálculo. ¿Alguna duda? Disculpe, licenciado. Alejandro Daniel Nieto tiene la mano levantada. Venga. Pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy Desde bien. La Rioja, Argentina, muchas gracias por sus explicaciones, la verdad que han sido muy buenas, felicitarlo. Quería preguntar, hacer dos partes, ¿no? Una de ellas, recién usted estaba hablando sobre las cifras y cómo poder cambiar la cantidad de cifras decimales que tiene un número, ¿no? Cuando expresa ahí GeoGebra. Pregúntale si es que la expresión puede ser también en real. Digo, por ejemplo, si yo pido calcular la raíz de 2 o algo, y me expresa 1.41, yo le puedo cambiar la cantidad de cifras decimales que tiene después. Si directamente la expresión de GeoGebra puede ser por la expresión real del número, ¿no? Esa es No. ¿no? Sí, 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 pues sí. yo tenía entendido que no, pero en una de esas hay Sí, una sí, opción que sí. no conozco. Ahora te lo cuento. Dime la otra pregunta. Bien. La otra pregunta es más que todo si nos puede hacer una reflexión, porque GeoGebra, desde que yo lo uso hace varios años, siempre me ha puesto como así eh, confrontar, digamos, el trabajo que uno hace en las clases, ¿no? Que generalmente es un trabajo que tiende a lo metodológico, a lo procedimental, y GeoGebra facilita mucho esa tarea. Lo que usted mostró en estadística facilitó, por ejemplo, calcular una media, una moda, un desvío estándar. Hacerlo manualmente en las clases es una labor muy extensa, ¿no? Y GeoGebra lo hace con mucha facilidad. Esta facilidad permite que el docente pueda poner en valor el objeto matemático y no tanto el procedimiento, porque el procedimiento, GeoGebra como herramienta no lo hace más fácil. Digo esto si amerita estudiar nuevos procedimientos que pongan ese realce del objeto matemático por encima del procedimiento. Esa era, si nos podría usted Sí, comentar un bueno, poco sobre eso. vamos a la primera. Es decir, si yo pongo aquí, yo escribo en la SQRT de 2, ahí aparece 1.41. Estoy en la vista algebraica. Y si yo pido que redondee a más cifras, me aparece todas las que yo quiero. Si yo creo un punto que sea SQRT de 2, 3, ahí aparece el punto, ¿no? Que sería raíz de 2 y de Y tenía 3. Ahí aparece de esa forma.
Sin embargo, si yo activo la vista de cálculo simbólico, y aquí escribo SQRT de 2, ahí aparece SQRT de 2. Aparece raíz de 2, como tal. Ahí lo mantiene como su valor exacto. Es decir, y si yo pido que aquí el punto sea SQRT de 2, y vamos a que no coincida, que sea 4, el punto me aparece con su coordenada correcta. Y cuando le doy al clic, lo representa en donde corresponde. ¿Estamos? Es decir, que si yo quiero trabajar con valores de forma exacta, tengo que irme a la vista de cálculo simbólico. Es decir, yo puedo hacer operaciones y lo representará. Sin embargo, si estoy en la vista algebraica, los valores los va a representar de forma aproximada, con tantos decimales como aparezcan ahí. Después, sobre la segunda pregunta, si puedo desactivar, si nosotros estamos en un estudio estadístico, cuando una empresa pide un estudio estadístico a una agencia que se dedica a estudio de datos o análisis de datos, lo que menos le importa es la media, el valor de la media, de la desviación típica, de la varianza. Lo que le interesa es el análisis que se hagan de esos datos. Entonces eso lo que nos tiene que llevar es que aquellos procesos que son repetitivos, como es el cálculo de la media, si estamos en estadística de la media, de la varianza, de la desviación típica, pues que aprovechar las herramientas que ahora tenemos para hacer esos cálculos y dedicar más tiempo a analizar los valores que se han obtenido. Es decir, que hay que cambiar algo en la forma de enseñar. Y no tiene mucho sentido utilizar recursos nuevos y hacer lo mismo que hacíamos antes. Es decir, yo he mostrado un ejemplo que era utilizar la hoja de cálculo para ir haciendo lo que antes todos los cálculos de la media, la varianza, la desviación típica que se hacían en una tabla a mano. El valor de la variable, el valor de la frecuencia, el producto de la X por la F, ¿no? Es decir, que eso no tiene mucho sentido porque además ya tenemos claro que nos lo puede dar directamente GeoGebra. Es decir, si estamos utilizando recursos nuevos, pues a lo mejor hay que plantearse que hay contenidos que tienen que cambiar, hay contenidos que se deben de incorporar y contenidos que tienen que desaparecer. ¿Vale? Bueno, avanzamos un poco más. Bueno, esto sería otra actividad similar de una variable bidimensional en la que hay que calcular la covarianza y el coeficiente de correlación. Repito que yo los ejemplos que había planteado aquí eran con muy pocos datos para que si nos poníamos a hacerlo no tardáramos mucho en pasar los datos, pero si se puede trabajar, las posibilidades que nos dan este tipo de herramientas, que podemos trabajar con una cantidad grande de datos. Bueno, otro ejemplo. Y vamos a ver la última parte de distribuciones de probabilidad, en la que es otra de las vistas. Si nosotros tenemos aquí un archivo nuevo y yo activo la vista de calculadora de probabilidad, me aparece esto. Disculpe, licenciado, solo para recordar a nuestros participantes y a la sesión que nos quedan 10 minutos para el taller. Entonces, para estar atento a toda indicación. Yo voy a tardar 5 minutos. Muchas gracias. En explicar esto, porque son ejemplos que los vamos a ver y los vamos a entender rápidamente. Espero. Bueno, pues ahí tenemos la calculadora de probabilidad. Y cuando yo hablo de la calculadora de probabilidad, me permite pues trabajar con distintas distribuciones y trabajar con distintas estadísticas. Si yo quiero hacer un ejemplo como este, si la probabilidad de que un jugador de golf haga hoyo en un lanzamiento a una distancia es de 0,2, si lo intenta 5 veces, calcula las siguientes probabilidades. No acierte ni una vez, acierte una, acierte 2 veces, o en este caso, esa distribución es una binomial. Lo ha intentado 5 veces, luego el número de lanzamiento es 5 y la probabilidad de acertar es 0,2, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues nos venimos aquí, diríamos
que es una binomial, y aquí, a ver si me deja escribir. Aquí. Una binomial de número de lanzamientos 5 y de probabilidad 0.2. Licenciado, está compartiendo su pantalla que no la podemos ver. Ahora sí. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, y aquí nos dice, no acierte ninguna vez. Bueno, pues sería la probabilidad de 0, que la tenemos ahí. Acierte alguna vez, acierte alguna, pues sería que sea, tendríamos que seleccionar esta, serían estas 4 probabilidades. Así me deja, bueno, sería probabilidad de que la X sea mayor o igual que 1. No me deja coger, no me deja elegir esto. Bueno, pero tendríamos que poner probabilidad de que sería la opción esta del abierto para que sea la variable X mayor o igual que 1. ¿Que acierte 2 veces? Pues que la probabilidad sea igual a 2, que la tenemos aquí. Se quedó enganchado, pero bueno, ahí está. Ahí tendríamos las probabilidades, ¿no? Aquí teníamos probabilidad, vemos que X sea mayor o igual que 1, sería la suma de esas 5 probabilidades, y la última que acierte 2 veces sería la probabilidad 0,2048. Si hacemos un ejemplo de una distribución normal, bueno, pues igual, exactamente igual, lo único que tenemos que determinar es cuáles son los valores que hay que poner para esa distribución normal. En este caso dice, el peso de los adultos de una determinada población sigue una distribución normal de media 70 kilos y desviación típica 16. Si elegimos al azar muestras de tamaño 4, ¿cuál será la probabilidad que el peso medio de una de esas muestras esté comprendido entre 65 y 72? ¿O cuál es la probabilidad de que el peso medio sea menor que 70? Bueno, pues como es una normal de tamaño 4, porque las muestras son de tamaño 4, los valores que hay que darle a la distribución normal serán la media, que es 70, y la desviación sería la desviación típica, que es 16, partido por la raíz cuadrada del número de la muestra, del tamaño de la muestra, es decir, 70 de media y 8. Esos valores los ponemos, seleccionamos primero normal y normal, ponemos 70 y 8, ¿no? Hemos dicho. Y aquí 8. Y ahí lo tendríamos. Y lo que nos pide es la probabilidad de que esté entre 65 y 72. Bueno, pues tendríamos que poner aquí 65 y 72. Ahí tendríamos la probabilidad, que es 0,3327, y la representación. ¿Vale? Así que podríamos trabajar con cualquier probabilidad. Y lo mismo, es decir, para cualquier ejemplo, la otra parte, cualquier ejemplo de cualquier tipo de distribución, lo podríamos hacer. Bueno, aquí aparece, con eso yo termino, dejo por si hay alguna pregunta, ahí aparece mi correo electrónico, por si alguien quiere pedirme, de todas formas yo enviaré la presentación a la organización, pero si alguien quiere, pues yo se la hago llegar, solo tiene que escribirme para pedírmela, y también si alguien tiene alguna duda que no se resuelva hoy, en este rato, pues que me la pueda plantear a través de ese correo electrónico. Y ya quedo por si hay alguna pregunta antes en los minutos que quedan. Muchísimas gracias, licenciado Agustín, por compartir con nosotros su taller e ilustrarnos con sus conocimientos. Damos paso ahora al espacio para las preguntas o comentarios, que por cuestión de tiempo
le vamos a pedir por favor que sea breve y conciso con su pregunta al participante, por favor. Vamos a dejar unas 2 o 3 preguntas para participar. El participante con las iniciales HO quiere participar y luego le vamos a dar la participación a Hugo Pérez Benítez. Ok, gracias, Guillermo. Agustín, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un taller, una ponencia muy asertiva. Creo yo que rápidamente te digo 2 cosas. Una, la primera, que eres un fenómeno dentro de lo que es GeoGebra, te felicito. Y 2, ojalá que esto siga así como lo comé y otros espacios educativos haya para que tú también te puedas explayar y seguir enseñándonos, mostrándonos las bondades que tiene GeoGebra. Muchísimas gracias, Agustín, Dios te bendiga. Saludos de Perú. Y vale, pues hombre, se fue Messi. Dale, un abrazo. No pasa nada. Ya ayer Messi no lloraba. Muchas gracias por tu comentario. Hugo Pérez Benítez puede participar. Bien, profesor, más que una participación, un agradecimiento, porque la verdad es que ha sido muy instructivo la capacitación que usted nos ha brindado, ¿no? Y básicamente eso, agradecerle por todos sus conocimientos. A mí me ha dado bastante luces para poder enfrentar algunos problemas que pensaba no se consideraban en GeoGebra que en la parte de estadística, ¿no? Muchas gracias por su participación, profesor. Gracias por tu comentario y por tu palabra. Y para finalizar, tenemos la participación de Luis Armando Ramos. Bueno, de igual manera felicitarte y agradecerte, Agustín, por tu apoyo, por tu aporte. Creo que nos ha sembrado esa duda y esa inquietud de seguir avanzando, porque esto es infinito, el conocimiento en cuanto al uso de GeoGebra. Esta faceta para mí es nueva y creo que muy productiva para los también más de 200 compañeros que han estado presentes. Agradecer la participación también de colegas de Argentina, Brasil, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, que se han reportado aquí en este taller, y desde luego a nuestros colegas de aquí de Honduras, que hemos aprovechado nuestra amistad para poder compartir y poder poner a disposición nuevos conocimientos que sin duda vendrán a beneficiar nuestras prácticas docentes. Muchas gracias, Agustín, por tu apoyo de siempre. No, gracias a vosotros por invitarme, y ya sabes que para mí me gusta compartir lo poco que pueda saber o el material que pueda tener. Siempre está a disposición de todos. Muchas gracias y mucha suerte, y sobre todo ánimo para superar esta situación, y que hay que cuidarse, porque tenemos que salir todos de esto. Bien, entonces mi compañero Jordi, ya para finalizar, va a leer algunos comentarios y ya pasamos a finalizar nuestro taller. Muchas gracias por su taller, licenciado Agustín. Procederé a leerle algunos comentarios que nos han dejado en estos momentos. Franklin Flores desde Tegucigalpa, Honduras, nos comenta: excelente taller, sacando provecho a una aplicación accesible y fácil de dominar con una gran variedad de herramientas. Igor Amado: excelente exposición, licenciado. Le agradezco muchísimo por todo lo enseñado. Y Horacio Orzán: excelente exposición, licenciado. Saludos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y gracias a todos los participantes y sobre todo gracias por sus comentarios y ánimo. Listo. Gracias entonces nuevamente, licenciado. En nombre del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y del Comité Organizador del Congreso de Matemática Educativa, agradecemos al licenciado Agustín Carrillo por compartir su experiencia y conocimiento en este evento importante para la educación matemática. A continuación, presentamos el diploma de reconocimiento por su aporte en el 10º Congreso de Matemática Educativa, diploma que ha sido firmado por el vicerrector académico, jefe del Departamento de Matemáticas y la presidenta del comité coordinador del evento.